Vendrá a decirle: poderoso eres Dios. Cierra tus ojos y transporta tu espíritu. Transporta tu pensamiento, tu corazón aquí con nosotros y adora. Adora juntamente con nosotros al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Díselo. Al que está sentado, adora en el trono, al Cordero de gloria y al Cordero, sea el honor, sea la gloria. Sea la gloria, sea la
te parece solamente con tu voz? Empieza a adorarle. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, te anhelo, Dios. Mi alma clama por ti. ¿Qué anhela tu alma esta tarde? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu espíritu? El propósito de llevarte en alabanza y adoración es conectar tu alma, descansar tu alma en la presencia del Señor, reconociendo que Él es el único Señor y dueño de nuestra vida, el único digno de alabar. No sé si puedas alabarle. Oh, mi Dios, el digno de gloria. Oh, digno de alabanza eres, Señor. Y abaste de amor. Poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Siente en mi corazón que oremos un momento. Tócanos, Manuel, con el saxofón. Todos juntos toquémoslo de manera suave. Pero mientras tocamos, adora a Dios en tu pensamiento. Coro adora. Y te amas, te amas. Y que dirá vos y dirá más. Ay, que dirá más. Adora al Señor con tus palabras y te rebos ama y amas. Y demasiado ama que aman de rebos y ama. Y rebos ariara basenda rama que ama. Dáselo a él, dáselo a él. Si tú eres bautizado con el Espíritu Santo, empieza a adorar en otras lenguas ahí en tu casa. Empieza a adorar en otras lenguas ahí en tu habitación. Donde quiera que estés viéndonos, deja que el Espíritu Santo te llene. Eres
Señor Jesús, nuestra alma clama por tu presencia cada día. Clama, Señor, por una comunión más íntima contigo. Clama, Señor, por un avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, sal a conocer tu voluntad. Manda un avivamiento, Señor, a todas las casas, a todas las iglesias, Señor, que te adoran. Padre, bendice a aquellas que abrieron el día de hoy. Guárdales, cuídales, Señor. Muchos están alegres ahora, Señor. Te pido, Padre, que tú les bendigas. Y aquellos que todavía están en casa, Señor, añade bendición hasta que sobreabunde. Fuerzas, oh Dios mío. Que tu presencia sea la fortaleza de cada uno. Oh Padre, yo creo que el avivamiento ha de mostrarse de un momento a otro en cada corazón. Y por eso te decimos, Señor, tu pueblo te adora, tu pueblo te alaba. Creemos, Señor, que en todo el mundo hay un clamor por algo que viene del cielo. Y eso es tu presencia. Espero se encuentren bien en sus casas. Espero estén siendo bendecidos con la presencia de Dios ahí, dándole paz, dándole seguridad. En esta hora quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Si puede tener su Biblia o en su teléfono, en su tableta, buscar por ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Vamos a estar viendo algunos versículos. Le invito a ir ahí al versículo 4, 5 y le voy a ir indicando algunos versículos que vamos a mirar de manera salteada. Así es que vamos a empezar. Le voy a invitar que esté atento a esta palabra, algo que el Señor quiere hablarnos en este momento. Dice la Escritura, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso siguiente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. El versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta porción dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Le invito a orar un momento. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, que esta palabra edifique nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, aliente nuestro ser. Que esta palabra, Señor, fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu sea vivificado en ti. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, para la gloria tuya, mi Dios. Amén. ¿Sabe que hay algo que me llama la atención? Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, dice la palabra que Él estaba despidiéndose. Después de que Él resucitó, dice la Escritura que se apareció por 40 días a sus discípulos. 40 días en los cuales estuvo preparándolos para lo que iba a venir, para lo que ellos iban a enfrentar.
Pero una de las cosas que Jesús hizo énfasis en esos últimos instantes antes de ascender a los cielos, Él les dio una orden, Él les dio una indicación que era crucial en la vida de los discípulos y les ordenó que esperaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Jesús les había dado, hermano, muchas indicaciones, pero esta indicación era la última que Él presentaba a sus discípulos. Así que los discípulos estaban atentos. Los discípulos entendieron el mandato que Jesús les estaba dando, entendieron la importancia de las palabras de Jesús. Dice la escritura que acabamos de ver en un momento atrás, que ellos vieron cómo Él fue ascendiendo a los cielos hasta que esa nube le ocultó de sus ojos. De manera que ellos sabían perfectamente que eran las últimas palabras que Jesús les estaba dejando. Ellos no titubearon en obedecer ese mandato de permanecer en Jerusalén. Estaban en un monte, el monte del Olivar, como lo escuchamos en la escritura. Pero dice la palabra también que inmediatamente cuando Jesús se ocultó de sus ojos, ellos fueron a Jerusalén. Ellos obedecieron la instrucción del Señor y se instalaron, se ubicaron en ese aposento alto, en esa casa donde Jesús les había indicado que estuvieran reunidos. La palabra nos menciona 11 de los discípulos que estaban con Jesús. En ese momento escucharon las indicaciones y esos mismos 11 estaban en ese aposento. El libro de los Hechos menciona sus nombres. Algunas personas fieles, otras mujeres, estaban ahí, de manera que no solo eran esos 11 discípulos. Había, dice la escritura, más o menos un número de 120 que quedaron hasta el final para recibir la promesa. En un inicio eran muchos más, pero al pasar de los días, el número fue reducido. Dice la escritura, hermanos, que ellos estuvieron por un lapso de tiempo que no sabían cuántos días iban a estar allí. Jesús solo les dijo, van a recibir la promesa del Padre dentro de no muchos días. No les dijo cuántos días. Después en la escritura vemos específico que transcurrieron 10 días en ese lugar, en ese aposento, en esa casa. Pero ¿qué sucedió en esos 10 días? Estando estos hombres, estas personas, estos 120 en ese aposento. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios usó ese tiempo, esos 10 días, para desbaratar la estructura que ellos tenían, para cambiar esa mente religiosa, para poder, hermano, componer sus pensamientos, transformar sus pensamientos. En ese tiempo, en esos 10 días en el aposento, ellos pudieron ver que estaban faltos de amor, que eran personas débiles, que su corazón estaba lejos de lo que Dios quería en sus vidas. Así que en esos 10 días ellos fueron probados en su paciencia. Usted puede imaginarse en una casa un número de cientos de personas reunidos por una semana en ese lugar. Fueron probados en su paciencia, fueron probados en compasión, en su carácter, fueron probados en la bondad. Ellos en esos 10 días estaban como en un horno siendo purificados. Los 120 compartieron ese mismo lugar. Los días transcurrían y en esos 10 días era el tiempo que el Señor estaba usando para preparar los corazones de todas estas personas que estaban en ese lugar reunidos. El Señor usó esos 10 días para que el corazón de ellos estuviera de manera correcta, el camino estuviera correcto, para el Espíritu Santo pudiera llegar y entrar en corazones limpios y consagrados. El corazón de ellos, hermano, fue quebrado, fue quebrantado y fue transformado, de manera que pudieron quedar listos para la llegada del maravilloso Espíritu Santo a sus vidas. En esos 10 días se produjo la más excelente de la unidad jamás vista en la iglesia primitiva. Se produjo y se gestó la más maravillosa
de las vidas de la iglesia se daba inicio en ese lugar. En esos 10 días hubo una compasión con excelencia. Los corazones fueron transformados de manera excelente. Estaba dando nacimiento a la vida espiritual verdadera de todos esos discípulos. No solo de los 11, sino de todo ese número de 120 que estaban perseverando allí, que estaban unánimes, que estaban juntos, porque dice la palabra que eso estaba sucediendo. Esa unidad era perfecta en ellos, estuvo gestando durante esos 10 días. Todos los reunidos en ese lugar llegaron a tener un mismo sentir, un mismo amor, una misma pasión por el Señor. Estaban con la misma esperanza de la promesa que Jesús les había hecho, de que el Espíritu Santo sería derramado dentro de no muchos días. Seguramente que para ellos no existían pensamientos de trabajar, no existían pensamientos de que ya me cansé en muchos los días de espera. Estos 120 estaban con una pasión, con un anhelo ferviente. Yo creo que en ese tiempo ellos tuvieron una oportunidad maravillosa de compartir su experiencia de su encuentro con Jesús. Seguramente algunos de ellos hablaron cómo Jesús les llamó para ser sus discípulos. Seguramente otros comentaban cómo Jesús obró sanidad en sus cuerpos. Muchos de ellos habían recibido maravillosos regalos, maravillosas cosas que Jesús había dado a sus vidas en el tiempo de su ministerio, restauración a sus hogares, sanidad a su cuerpo. Hermano, provisión en todos los sentidos fue lo que ellos pudieron compartir en esos 10 días. Ellos estaban ansiosos, pero estaban también dependiendo por completo del Señor, de Dios. Estaban total y completamente dependiendo de esa promesa, anhelantes de esa promesa que Jesús había hecho. Y dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo. Quizás ellos en ese momento no pensaban que era la hora, que era el día en el que el Espíritu Santo iba a descender, porque no se les había dicho el día. Sin embargo, estaban preparados, estaban listos para el momento en el que el Espíritu Santo decidió descender a la tierra. Ese estruendo como de un viento recio, dice la Escritura, que llegó a ese lugar, a esa casa donde estaban. Era algo inusual, era algo que nunca habían visto estos discípulos. Pero dice la Escritura que llenó toda la casa, donde estaban aquellos hombres, aquellas mujeres sentados. Lo inusual, hermanos, es lo que Dios viene a hacer de manera sobrenatural. Eso es lo que Dios estaba haciendo a través del Espíritu Santo en ese aposento. Lo inusual, lo que no era común, lo que no era natural. Dice la Escritura que venía del cielo, nació en el cielo, descendió del cielo. No fue nada creado en la tierra. De manera que los mismos discípulos estaban impactados por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ese estruendo, hermano, fue visto, fue escuchado, fue, hermano, una señal sorprendente para todos los de Jerusalén, para todo alrededor de ese aposento. Todas las personas que estaban cercanas a ese lugar, a ese aposento, fueron, hermano, impactados. Les llamó la atención ese estruendo, ese sonido como de un viento recio que soplaba en aquel lugar. Y la curiosidad, como siempre, les llevó a ver qué era lo que estaba sucediendo ahí. Pero los discípulos, hermanos, estaban experimentando, viviendo la más maravillosa de los momentos que ellos tenían sobre esta tierra. Ese estruendo que venía del cielo era justamente el Espíritu Santo prometido por Jesús. Era la anunciación de la promesa que era derramada sobre los discípulos. Déjeme decirle que siempre que la palabra de Dios, que la Biblia nos menciona al Espíritu Santo, lo encontramos obrando de manera sobrenatural. Lo encontramos haciendo milagros sobrenaturales, transformando vidas, dando poder, obrando, hermano, más allá de lo que nosotros como seres humanos pudiéramos realizar, porque no nos podemos comparar en ningún momento.
En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el inicio de la creación y es el inicio donde vemos también al Espíritu Santo de Dios moviéndose. El Espíritu Santo siempre está activo, siempre está en movimiento, siempre busca un corazón en el cual hacer morada y en el cual estar activo, en el cual producir un movimiento del ser humano, del cristiano. El Espíritu Santo, dice la palabra, también ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, que el Señor viene y sopla en el hombre recién creado, en Adán. Vino Dios y sopló el Espíritu. Y dice la palabra que el hombre pudo tener vida. Era un ser creado, pero no tenía una vida. Sin embargo, cuando viene el Señor y sopla de su Espíritu, produce vida en el ser humano. El Espíritu Santo viene para dar vida. Y dice la palabra, Jesús mismo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Es una vida sobrenatural, es una vida, hermano, eterna, que no termina en esta tierra. Nuestro cuerpo es perecedero, pero el Espíritu es eterno. Nuestro Espíritu, dice la Escritura, es a la eternidad donde se va. En el libro de Ezequiel podemos encontrar también que el Espíritu de Dios se movió, pero en esta ocasión era sobre un valle que estaba lleno de huesos secos. Huesos que no tenían vida, por supuesto, estaban secos, estaban muertos, estaban tirados en ese valle. No tenían esperanza de vida, no había en ellos ningún movimiento, no había en ellos ninguna fuerza natural. Pero dice la Escritura que cuando el profeta comenzó a dar la palabra que Dios le indicaba, cuando Dios le dice, profetiza sobre ese valle de huesos y da la palabra de vida. Entonces dice que el Espíritu Santo vino, sopló de los 4 puntos cardinales, de los 4 extremos de la tierra. Y dice que entonces el Espíritu Santo comenzó a moverse, el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre ese valle de huesos y comenzó a dar vida a esos huesos, comenzó a dar fuerza, comenzó a poner tendones, comenzó a poner carne, comenzó desde un inicio a unir un hueso con el hueso que correspondía a formar el esqueleto por completo, a formar estructura de un ser humano. Eso hizo el poder de Dios a través de su Espíritu. Vino a dar vida, vino a dar fuerza a ese valle de huesos que estaba sin esperanza. Y de ellos el Señor levantó, dice la palabra, un ejército viviente. El Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, viene para dar vida, para dar fuerza, para levantar un ejército viviente. No importa la situación, no importa el momento, no importa la condición que se esté viviendo, no importa los tiempos que estemos viviendo. El Espíritu Santo es la promesa de Dios. Es lo que le dijo a sus discípulos que sucedería allí en el aposento alto. Así que cuando el Espíritu Santo vino a donde estaban esos discípulos, aquel hombre llamado Pedro dejó de ser un traidor, dejó de ser un cobarde, dejó de ser un mentiroso, para ser transformado entonces en uno de los más grandes predicadores de su tiempo. Un hombre que se levantó con valor y con denuedo a hablar la palabra del Señor, a hablar del Evangelio de Jesucristo. Un hombre que se transformó por el poder del Espíritu Santo en un heraldo proclamador del Evangelio del reino de Dios. Ahí entre los discípulos también estaba Tomás, aquel hombre que dudó de que Jesús hubiera resucitado, que era un incrédulo, que tenía una fe débil. Ese hombre fue transformado en otra persona. El hombre que en el pasado no creía, que dudaba, que titubeaba, ahora tenía una fe sólida. Ahora se encontraba con una fe, hermano, fundamentada a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que descendió en ese aposento en esos 10 días estuvo, hermano, obrando desde antes en los corazones, como en Santiago y en Juan,
que eran llamados por Jesús mismo los hijos del trueno, por su carácter iracundo, porque siempre querían ser los primeros, porque siempre querían sobresalir, porque se consideraban los más importantes de todos los discípulos. Tenían conceptos prejuiciales, tenían una idea, hermanos, de sí mismo, quizás un más alto concepto. Pero el Señor vino y cambió sus pensamientos. Cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, Santiago y Juan fueron, hermanos, transformados en los siervos más humildes y compasivos que Jesús podía dejar sobre de esta tierra. El Espíritu Santo cambió el corazón también de Mateo, un hombre que en el pasado había sido un astuto cobrador de impuestos. Un hombre que era repudiado por la sociedad porque el pasado lo perseguía como ese hombre cobrador de impuestos. No era bien visto por la sociedad de ese tiempo. Pero ahora, después de ser lleno por el Espíritu Santo también, Mateo se convirtió en un verdadero discípulo de Jesús. Se convirtió en uno de los escribas del Evangelio. Él dice la palabra de Dios. Ahí tenemos el ejemplo, justo el libro de Mateo, el primero de los evangelios y el más largo de los 4 evangelios, escrito por este hombre llamado Mateo, quien cambió por completo su profesión de ser cobrador de impuestos a ser un escritor de la palabra del Evangelio, que nos dejó verdades y maravillas a través de ese Evangelio, las verdades de Jesucristo, las maravillas que Él vino a hacer sobre esta tierra. No es raro, hermanos, pensar que cada vez que el Espíritu Santo llega a un lugar, transforme las vidas, transforme las mentes, transforme los corazones, inclusive transforme, hermano, los nombres de las personas, como lo hacía la presencia de Dios en el tiempo antiguo. Aquel hombre llamado Abraham, el Señor le cambió su nombre a Abraham, el hombre de la fe, el que no parecía tener esperanza de herencia en esta tierra, el que parecía no dejar ningún hijo como heredero. Y el Señor le da una promesa a la cual él creyó y le dijo: tu descendencia será como las estrellas, no las podrán contar, o como la arena del mar, sin un número contable. Aquel hombre llamado Jacob, un hermano tramposo, un mentiroso también, dice la palabra que su nombre fue cambiado a Israel. Después de tener un encuentro con la presencia del Señor, es que la presencia de Dios viene a cambiar a cualquier corazón, por más difícil, por más duro, por más alejado que se encuentre del camino del Señor. Simón, aquel hombre que fue llamado discípulo, el Señor le dijo: tu nombre será de ahora en adelante llamado, serás Pedro. Pedro, un hombre que se convirtió en el heraldo de la iglesia primitiva. A Saulo el Señor le cambió su nombre también a Pablo. Aquel hombre que se encontró con Jesús a través de esa visión que tuvo en aquel camino a Damasco. Cada persona, mis hermanos, que tiene un encuentro con Jesucristo, que tiene un encuentro con la presencia de Dios, que es lleno con el Espíritu Santo, hay una transformación, no solo de nombre o en el externo, sino desde el interior. Desde el interior. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento, en esa casa? Dice la palabra que todos, de manera general, esos discípulos, antes del derramamiento del Espíritu Santo, eran egoístas, eran vanidosos. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, fueron verdaderos siervos de Dios. Antes de que el Espíritu Santo se derramara en sus vidas, la fe de ellos a menudo titubeaba, pero después de que el Espíritu Santo descendió en aquel lugar, tenían una fe sólida. Nada los detenía, nada los estorbaba. Ellos avanzaban de una manera firme en el caminar con el Señor y en el extender el Evangelio. Antes de que el Espíritu Santo llegara a sus vidas, eran hombres y mujeres que se atemorizaban, que se acobardaban. Pero después de que el Espíritu Santo llegó, tenían el valor para enfrentar toda oposición. No importaba de quién viniera, ellos preferían obedecer al Señor antes que obedecer al hombre.
Cuando ellos salieron de ese lugar del aposento, salieron llenos del poder del Espíritu Santo, salieron completamente transformados, salieron equipados para transformar el mundo con el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que la iglesia de hoy en día solo necesita una sola cosa: volver a ese tiempo de búsqueda del Espíritu Santo. Volver aún en ese hogar donde esté. De la palabra nos dice claramente donde estos discípulos se congregaron, donde se reunieron. No era una sinagoga, no era el lugar de reunión, no era el templo. Era un aposento, era una casa. Dice que el Espíritu Santo descendió y llenó toda la casa donde estaban estas personas. No es imposible que en su casa el Espíritu Santo descienda y le llene. No es imposible que ahí donde usted está el Espíritu Santo descienda y lo sature con su presencia. Ahora mismo el Espíritu Santo, yo sé que está hablando a su corazón y quiere llenar una vez más su vida, porque no sabemos, mi hermano, el día de mañana que nos preparará. No sabemos, mis hermanos, de aquí en adelante que pudiéramos vivir, pero el Espíritu Santo es sabio y nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar cualquier situación que viniese. Así que mi propuesta para usted y mi invitación para usted es: busque la presencia del Espíritu Santo ahí en su casa. Busque la llenura del Espíritu Santo. Anhélelo con todo su corazón. Estos hombres y mujeres bastaron 10 días para ser llenos y saturados con el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos días usted esté dispuesto a proclamar en su corazón y en su hogar esa búsqueda, pero no se detenga por los días. Simplemente declare de su hogar un lugar lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. No se detenga por ninguna circunstancia. No permita que si no está en el templo sea un impedimento para usted. Que su casa sea una morada del Espíritu Santo. Yo le invito a cerrar sus ojos ahí donde está. Yo le invito a hacer una oración, a hacer un clamor desde su corazón, donde usted le pueda hablar al Señor en este momento, donde usted le pueda expresar el anhelo de su corazón. Hay vidas vacías en estos tiempos, desahuciadas no en lo físico, también en lo espiritual, porque anhelan y necesitan urgentemente al Espíritu Santo morando allí en sus corazones, allí en su hogar. Haga de su hogar un aposento. Haga de su hogar una morada permanente al Espíritu Santo. Haga de su corazón una habitación donde el Espíritu Santo pueda vivir permanentemente. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Dígale: aquí estoy, Espíritu Santo, anhelando de tu presencia, deseando ser lleno de tu presencia. Esa presencia que vivifica, que transforma, que cambia. Anhelante de esa presencia maravillosa de tu Espíritu. No se detenga de lo que el Espíritu Santo le habla en este momento, le indica de hacer. Gima o clame, declare la verdad de la presencia de Dios en su vida. Son tiempos de búsqueda, son tiempos de declarar que el Espíritu de Dios está con usted, que el Espíritu de Dios le vivifica. Él está ahí con usted, Él está ahí. Él prometió que estaría con nosotros todos los días, y este día es uno de ellos. Padre maravilloso, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu iglesia, Señor, te doy gracias. Bendice tu iglesia con tu presencia, Espíritu Santo. Bendíceles ahí donde está. Usted siga orando, usted siga declarando el poder de Dios sobre su vida. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque lo haces. Porque haces de cada hogar un aposento para ti, para esa búsqueda. Te doy gracias, Padre maravilloso, en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia.
Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.semilea.com o escríbanos a info@plenosemilea.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.